¿Cómo explicar lo sucedido en Vargas diciembre de 1999? La tragedia de Vargas en 1999 fue un desastre que afectó a los varguenses, tanto en lo material como en lo personal. Muchos relatos de sobrevivientes dejan en evidencia lo traumático que fue. Sin embargo, la mayoría de las personas suelen atribuirla a un castigo divino o a la venganza de la naturaleza, sin preguntarse cuáles fueron las causas lógicas y científicas de lo ocurrido. Casi 21 años después, la población del estado de La Guaira y del país en general recuerda lo vivido. Cuando hablamos de una explicación científica o de una causa socionatural, son muy pocas las personas que responden, ya que aún existe un desconocimiento de las causas de este desastre. ¿Qué sucedió en Vargas en diciembre de 1999? La falta de una cultura de riesgo en la población venezolana generó diversas teorías de lo sucedido, como por ejemplo, para los religiosos se trataba de un castigo divino, para otros de la venganza de la naturaleza, y además repetían las típicas frases que incluso fueron titulares de periódicos. La naturaleza se cansó y ahora está reclamando lo suyo. Otros, influenciados por los medios de comunicación, que muchas veces no utilizan los términos correctos, afirmaban que lo sucedido no era más que un desastre natural. Todas estas teorías fueron formuladas sin tomar en cuenta las verdaderas causas. Castigo divino o venganza de la naturaleza. A pesar de las repetidas lluvias extraordinarias ocurridas en Venezuela causando inundaciones y deslizamientos con las consecuencias de destrucción de vidas y bienes materiales, la explicación técnica de estos fenómenos no ha sido lo suficientemente divulgada para los pobladores, por lo que para muchos de ellos la naturaleza o Dios suelen ser una explicación muy tentadora, y es frecuente encontrar frases como «la mano de Dios casi se hizo visible en el cielo». Estos comentarios se deben rechazar, ya que existen suficientes argumentos científicos que explican las causas físicas y naturales de este tipo de fenómenos. Y nos apoyamos en la teoría de Alex Ferguson, cuando dice, no puedo imaginar a Dios planeando una venganza contra el pueblo que lo ama. En todo caso, el castigo divino lo merecen los organismos públicos y privados que por acción o complicidad permiten construcciones sobre áreas clasificadas como de alto riesgo. Es importante tener presente que este tipo de fenómenos han pasado desde hace millones de años, por lo cual debemos estar preparados en todo momento porque estos eventos no son predecibles en el tiempo ni en el espacio y no tienen un periodo de retorno establecido. Causas de la tragedia de Vargas de 1999. Las causas pueden clasificarse en sociales y naturales. En lo social encontramos la falta de planes de ordenamiento territorial. En Venezuela existe una ley orgánica para la ordenación del territorio de 1983, que establece las disposiciones que regirán el proceso de ordenación del territorio en relación con la estrategia del desarrollo económico y social a largo plazo de la nación. A pesar de que existe dicha ley, la necesidad de una vivienda, junto con unos recursos económicos limitados, dan pie a que las personas la omitan. El segundo factor es el relieve o la escasez de tierras planas. En efecto, cerca del litoral caribeño se encuentran relieves que influyen en el comportamiento de los elementos meteorológicos y en el clima. Sin embargo, es en el litoral central donde la sierra se presenta como una gran pared al mar, la cual se eleva desde los 2.765 metros de altitud. Entre el mar y la sierra solo existe una angosta franja de conos de deyección, formado por los ríos y quebradas que bajan de la montaña, y en Maiquetía es utilizada para la construcción del aeropuerto, y que por estar formada por playas levantadas fue la menos afectada por la catástrofe. Esta forma de relieve con vertientes muy elevadas e inclinadas en una superficie poco extensa explica la presencia de tantos ríos y quebradas independientes. Muchos de estos se secan por largos periodos, pero cuando sobrevienen lluvias de gran intensidad incrementan la peligrosidad. La escasez de tierras planas provocó una causa social que fue la construcción de viviendas en una zona de riesgo. La misma se convirtió en una causa socionatural ante este desastre. En las ocupaciones de zonas de alto riesgo se desviaron y obstruyeron los cauces de los ríos, quebradas, y se ocuparon conos de deyección activos, es decir, que aún están en plena formación. De esta manera se construyeron casas, edificios y muros en sitios por donde naturalmente debían pasar las crecidas. Muchos cauces se convirtieron en depósitos de basura, además de vehículos y cualquier otro objeto que junto con los árboles arrastrados por la corriente incrementaban los daños. José Luis López, ingeniero hidráulico de la Universidad Central de Venezuela, es uno de los científicos que más ha estudiado la tragedia de Vargas. Dijo, la tragedia
se produce debido a la incontrolada ocupación urbana de los abanicos aluviales, gargantas de las quebradas y laderas de los cerros circundantes, sin la presencia de obras de control ni sistemas de alerta temprana que hubiesen podido avisar a la población para evacuar las zonas de peligro, escribe en uno de sus artículos. Por otro lado, es necesario explicar las causas naturales, principalmente las lluvias torrenciales que provienen de un fenómeno natural que se repite cada cierto tiempo. Los datos de la estación de Maiquetía muestran precipitaciones en los días de la tragedia que casi duplican el promedio anual establecido para esta estación. En estos 3 días se midieron 911 milímetros, los cuales contrastan con los 514 milímetros de precipitación media anual promediados para el periodo de 1951 a 1980. En tal sentido, la mayoría de las veces se utiliza la unidad milímetros para medir la cantidad de agua caída. Cabe destacar que 1 milímetro de precipitación equivale a 1 litro de agua distribuida en un metro cuadrado, lo que alcanzaría una altura de 1 milímetro si la misma no experimentara los procesos de escurrimiento, infiltración y evaporación. Es decir, los 911 milímetros reportados en Maiquetía lograrían una altura de 91 centímetros por cada metro cuadrado. Explicación científica de la tragedia de Vargas de 1999. Las precipitaciones extraordinarias que se presentaron en el litoral Caribe en diciembre de 1999 son las consecuencias del desplazamiento de una masa de aire frío de las altas latitudes, que originó una vaguada de altura con restos del frente frío. En esta oportunidad, el fenómeno tuvo una magnitud nunca vista antes y produjo daños incalculables, tanto desde el punto de vista de las pérdidas de vidas humanas como de la destrucción de bienes materiales. Con propiedad podemos decir que la geografía del estado Vargas cambió profundamente y que en otros sectores de la costa venezolana se produjeron modificaciones muy importantes. Sin embargo, hay que aclarar que lo ocurrido no es algo excepcional, ya que se trata de un fenómeno meteorológico que se repite cada cierto tiempo. Incluso Gol, en su trabajo sobre las causas meteorológicas de las lluvias de extraordinaria magnitud en Venezuela de 1963, registra varios eventos como este y describe con gran detalle el que ocurrió en febrero de 1951 en los días 16 y 17, el cual, aunque fue de menor intensidad, tuvo características muy parecidas al de diciembre de 1999. Partiendo de este punto de vista, el elemento desencadenante de la tragedia de Vargas fueron las persistentes y en cierto momento intensas lluvias. En efecto, las precipitaciones habían comenzado desde el mes de noviembre y entre los días 1 y 13 de diciembre cayeron en Maiquetía 293 milímetros de lluvia, lo que produjo la saturación de los suelos y de los mantos de roca. Luego, los días 14, 15 y 16 cayeron respectivamente 911 milímetros de lluvia, es decir, en solo 3 días, cuando el promedio para todo el mes de diciembre es de solo 74 milímetros y el promedio para todo el año es de 530 milímetros aproximadamente, lo que quiere decir que en 3 días cayó la lluvia que debería caer en 2 años aproximadamente. Recordemos que el 16 de febrero de 1951, cuando se produjo este anterior desastre, la pluviosidad en esta estación fue de 182 milímetros, es decir, muy inferior a la de los días 15 y 16 de diciembre. Consecuencias del deslave de Vargas. Sin dudas, este desastre tuvo graves consecuencias, tanto para el Estado como para los habitantes, ya que marcó un antes y un después en Vargas. Los daños y las pérdidas materiales abundaron. Sin embargo, las pérdidas humanas fueron las más difíciles de asimilar y superar. Este proceso destruyó edificaciones y todo tipo de infraestructuras, produjo pérdidas de la capa vegetal en zonas montañosas, alteró historias locales, cambió la geografía, desapareció playas, es decir, un sinfín de alteraciones que sufrió el Estado. Incluso se ensombrecieron la Navidad del año 1999 y la llegada del nuevo milenio. Para ser más exactos, las consecuencias fueron las siguientes. Un 70% de la población del estado fue afectada. Ese 70% equivale a unas 240.000 personas. Incluso tuvieron que evacuar a más de 100.000 personas del estado. También 10% de las viviendas fueron destruidas, que estaríamos hablando de unas 8.000 viviendas,
5 hospitales y ambulatorios dañados totalmente, sistema de aguas negras y blancas colapsados, el 85% de la vialidad troncal totalmente destruida, paralización del puerto, aeropuerto y actividad recreacional, 30% de la infraestructura educativa totalmente afectada. Incluso se manejan cifras de 12.000 a 15.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Conclusiones. En conclusión, podemos decir que lamentablemente el pueblo no tiene memoria, ya que según José Luis López, una gran cantidad de viviendas se mantienen o se han reconstruido en los mismos márgenes de las quebradas, en las gargantas de los torrentes y en áreas al pie de las laderas inestables que se inundaron o se derrumbaron en 1999. Y no solo eso, muchas canalizaciones y represas construidas tras el desastre para contener el agua van camino a quedar inservibles por la falta de mantenimiento. Entonces hay una gran falta de conciencia. Recomendaciones. Aparte de las causas naturales, los desastres en nuestro país parecen responder a una serie de factores de índole social y económica, entre los cuales pueden mencionarse la implementación de políticas públicas sobre la educación para la prevención de riesgos, ya que la educación puede convertirse en un factor eficaz para reducir efectos adversos. Definitivamente es de gran importancia desarrollar una cultura de prevención de desastres, además de fomentar la prevención en lugar del asistencialismo y a su vez eliminar las carencias de valores y comportamientos acordes con la prevención de riesgo. Gracias por su atención.